Hola chicos y chicas, vamos a estar resolviendo un parcialito de complejos y polinomios. Tenemos en el primer ejercicio que nos toca de polinomios, vamos a tener un polinomio p de x, que es x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4, y q de x a la cuarta menos 2 raíz de 3 x al cubo más 8 raíz de 3x menos 16, ¿sí? Y nos dice que estos polinomios son divisibles por x al cuadrado menos 4. Factorizar ambos polinomios como producto de irreducibles en R y producto de polinomios irreducibles en C, ¿sí? Acuérdense que el concepto de polinomios irreducibles, o sea, escribir un polinomio en función del producto de polinomios irreducibles, es encontrar la totalidad de las raíces en el conjunto que nos están pidiendo, ¿sí? Una cosa es la totalidad de las raíces en R, ¿sí? Todas las raíces en R, y otra cosa es todas las raíces en C, ¿sí? Y polinomios irreducibles, yo quiero escribir a P y a Q como producto, ¿sí? De x menos alfa i, donde las alfa i son las raíces del polinomio, ¿sí? Es en el caso que yo pueda descomponer a p de x o a q de x y que todas las raíces estén en el conjunto en cuestión. Pero a veces, como vamos a ver en este caso, ¿sí? Para el polinomio q de x, como hay dos raíces que van a estar en los complejos y no en los reales, ¿sí? Vamos a tener que q de x se va a poder escribir como un polinomio cuadrado o un polinomio de grado 2 y dos polinomios de grado 1 con las raíces reales, ¿sí? Entonces vamos a tener un irreducible de grado 2, ¿sí? En la descomposición de Q. Eso se debe a que no tiene todas las raíces en R, sino que va a compartir mitad de raíces en R y mitad de raíces en C. Entonces es la idea de encontrar las raíces, ¿sí? Y poder escribir al polinomio como producto de polinomios irreducibles, que no se pueden seguir factorizando, se puede decir de alguna forma. Entonces, si x al cuadrado menos 4 divide ambos polinomios, esto me va a decir que el resto de la división va a ser 0, ¿sí? Por el teorema, o por el algoritmo de la división, mejor dicho, ¿sí? Entonces, empezamos con p de x. P de x se va a poder escribir como x al cuadrado menos 4 por un t de x, ¿sí? Donde el t de x va a ser esto que está marcado acá, una vez obtenido de dividir el polinomio p de x por x al cuadrado más 0x menos 4. Tienen que tener en cuenta que siempre hay que completar ambos polinomios. Este está completo, ¿sí? Pero este no. ¿A qué voy con completo? Es a explicitar todos los grados de x, ¿sí? En este caso tenemos 0x porque x a la 1 no está acá. Entonces el coeficiente que va a acompañar al x elevado a la 1 va a ser 0. Entonces, una vez realizada la división, vemos que el resto es 0 y que el polinomio t de x que estoy buscando es x más 1. Por lo tanto, p de x lo puedo escribir como x al cuadrado menos 4 por x más 1. Fíjense que x cuadrado menos 4, yo puedo seguir factorizándolo en R, ¿sí? Ya x más 1 no lo puedo factorizar más porque ya es el irreducible, ya encontré un irreducible. Encontré que el menos 1, ¿sí? Que pertenece a R, es una raíz, ¿sí? Porque si yo pongo menos 1 acá, dentro de la variable x, esto se me anula. Por lo tanto, esto yo no lo puedo seguir reduciendo. Pero esto sí yo lo puedo seguir reduciendo en R. ¿Por qué? Porque puedo encontrar dos valores de x tales que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Y cuáles son esos valores de x? Y el 2 y el menos 2, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que yo a p de x lo puedo escribir en R, x menos 2 por x más 2 por x más 1, ¿sí?
Pero en C también lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Porque ya no hay más raíces que encontrar. Yo encontré 3 raíces que son reales y de un polinomio de grado 3. No puede haber más raíces que buscar, y como dichos números también al ser reales son complejos, ¿sí? Con parte imaginaria nula, esta factorización es la misma tanto en R como en C. Bueno, hacemos la misma idea con el Q de X, ver cuál es este S de X que sale de la división de Q de X por X al cuadrado menos 4. Verificamos que el resto de esta división es 0. Acá el Q de X se tiene que completar, ¿sí? Y vemos que Q de X nos queda X al cuadrado menos 4, X al cuadrado menos raíz de 3 por 2X más 4, ¿sí? Esto vimos anteriormente que se puede factorizar en los reales como X menos 2, X más 2. Y hay que ver qué pasa con este polinomio, ¿sí? Si se puede factorizar en R, o sea, si se puede seguir descomponiendo este polinomio en un producto de dos polinomios de grado 1 con las dos raíces correspondientes al polinomio este cuadrático. ¿Cómo puedo obtener las raíces de este polinomio cuadrático? Lo hemos visto en el ingreso usando Bhaskara, ¿sí? Identificando cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C, y usando la formulita que está escrita a la derecha en la parte inferior de la imagen, ¿sí? Vemos que el discriminante me queda negativo, ¿sí? Y en los reales yo no puedo tener una raíz cuadrada de algo negativo. Por lo tanto, este polinomio cuadrático va a ser irreducible, ¿sí? En R de X, ya que las raíces van a ser complejas, y por lo tanto Q de X se puede escribir de esta forma con el producto de estos 3 polinomios irreducibles en R, ¿sí? Pero en C no tenemos problemas con los discriminantes negativos, ya que sabemos que la raíz de menos 1 es I, ¿sí? Que es lo que lo que se empezaron a preguntar en su momento los matemáticos sobre las raíces negativas y si se podía extender el conjunto de los números. De ahí salieron los números complejos. Entonces vemos que la raíz de menos 4 se puede escribir como raíz de 4 por raíz de menos 1, ¿sí? La raíz en una multiplicación se distribuye, y por lo tanto vamos a tener las dos raíces que son raíz de 3 más menos i. Por lo tanto, Q de X en este caso se va a poder factorizar en 4 polinomios de grado 1, todos irreducibles, ¿sí? Con todas las raíces expuestas en este caso, ¿sí? Un polinomio de grado 4, y en C se va a poder mostrar las 4 raíces, ¿sí? Que tiene el polinomio. Fíjense, y algo que nos va a servir para el siguiente video, ¿sí? Que si en un número complejo z es raíz del polinomio, ¿sí? Su conjugado también es raíz del polinomio, ¿sí? Fíjense que raíz de 3 menos i es raíz, y raíz de 3 más i también es raíz de q de x, y ambos coinciden con la multiplicidad. Si un complejo es raíz de multiplicidad m de un polinomio, entonces su conjugado va a ser raíz de multiplicidad m de dicho polinomio. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Y lo vamos a ver en el siguiente video, donde nos dan una raíz compleja y tenemos que saber esta propiedad, porque si no, no vamos a poder factorizar bien el polinomio. Después tenemos un ejercicio de complejos, donde probar que si n es un número natural que es múltiplo de 3, entonces se cumple esa igualdad. Ya al estar dándonos dos complejos elevados a un número natural n, ya sabemos que el ejercicio nos está dando
una idea por dónde ir, ¿sí? Que es aplicar la fórmula de De Moivre, ¿sí? Porque la fórmula de De Moivre lo que me dice es, bueno, tu número complejo, pasámelo a forma trigonométrica y así vos aplicando esa fórmula podés saber cualquier potencia de ese complejo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ambos complejos, el de la izquierda y el de la derecha, a forma trigonométrica, calculando su módulo y su argumento. Aplicamos la fórmula de De Moivre, ¿sí? Y después vemos qué pasa si n es múltiplo de 3 y ver si se cumple esta igualdad, ¿sí? Vemos que ambos complejos tienen módulo 1, ¿sí? Y el argumento del primer complejo va a ser de sería 120 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este complejo, el primero, el de menos un medio más raíz de 3 sobre 2i, va a estar en el segundo cuadrante. Entonces va a ser obviamente el argumento mayor que 90 y menor que 180. Y para determinar este alfa, que no lo sé, el 90 viene porque yo estoy sumando el primer cuadrante, ¿sí? O sea, a ver, fíjense. Acá tengamos un eje X, acá en horizontal y un eje Y en vertical. El argumento se mide desde el semieje positivo del eje X, ¿sí? Entonces tenemos 90 más alfa, ¿sí? Donde acá va a estar el complejo Z, ¿sí? Entonces se me hace ese triángulo, ¿sí? Donde la distancia entre el origen de mi sistema de coordenadas y el complejo en cuestión es el módulo, ¿sí? Que es 1, va a tener altura raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Por el eje Y, esto me está dando la parte de la parte imaginaria del complejo, el eje Y va a tener un medio de base, ¿sí? No puedo poner menos un medio porque los triángulos tienen lados positivos, ¿sí? Por eso no pongo un menos un medio. Entonces, puedo utilizar la relación de tangente, ¿sí? Donde el tangente del ángulo en este caso es el opuesto sobre el adyacente. Y nos va a quedar que tangente de alfa tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 3 y alfa es 30 grados y por lo tanto el argumento de este complejo va a ser 120. La diferencia con el otro complejo es que el otro complejo va a estar en el tercer cuadrante, ¿sí? Porque tenemos menos un medio menos raíz de 3 sobre 2i. Entonces, sí, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y, el argumento va a ser 180 porque es una vuelta más alfa, ¿sí? Donde el complejo va a estar ubicado acá, en este vértice, la distancia al origen va a ser 1 y tenemos una altura y una base con estos dos valores, ¿sí? Entonces tenemos que el tangente de alfa va a ser raíz de 3 y por lo tanto alfa va a ser 60 grados, por lo que el argumento de este número complejo va a ser 240 grados, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, acá está mi gato acompañando, ¿sí? En el video. Tenemos para el primer complejo, aplicando la fórmula de De Moivre, ¿sí? Vamos a tener, como el módulo es 1, ¿sí? 1 a la n es 1, entonces acá está implícito el 1 de acá, ¿sí? Y vamos a tener coseno de 120 grados más y seno de 120 grados, ¿sí? Todo elevado a la n. Más coseno de 240 grados más y seno de 240 grados, todo elevado a la n, ¿sí? Bueno, aplicando la fórmula, lo anterior dicho, todavía no había puesto lo del 1 acá, disculpen, sí, solamente estoy poniendo la fórmula trigonométrica de ambos complejos elevados a la n, y acá sí aplico la fórmula donde el 1 que está acá adelante sí va a estar elevado a la n y da 1, y acuérdense que se multiplica por n los argumentos, ¿sí?
Entonces, me fijo que me decía que n eran múltiplos de 3, o sea, n se va a poder escribir como 3 por m, donde m es un número natural. Por lo tanto, si yo a n lo reemplazo por 3m, acá la primera parte o el primer complejo me va a quedar con coseno de 360 por m más i seno de 360 por m, y el segundo complejo me va a quedar coseno de 720 por m más i seno de 720 por m, ¿sí? Fíjense que el coseno de 360 por m, o todos los múltiplos de 360, el coseno me va a dar 1, ¿sí? Un 1 positivo. Y el seno me va a dar 0, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo un 1 más 0, ¿sí? Y el coseno de los múltiplos de 720, que en sí 720 es un múltiplo de 360, me va a dar 1 positivo, y los múltiplos de 720, que es igual a los múltiplos de 360, como vimos, va a ser 0. Entonces acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0. Entonces 1 más 0 más 1 más 0 me da el 2, que es lo que estaba buscando.